Y creo que al final sí se resume como una cuestión de educación y cultura, el hecho de que mucha gente no se acerque al arte y se crean estos estigmas, ¿no? De que Sí. ahora el arte moderno o el arte contemporáneo lo tiran directamente sin siquiera darle un ojo a eso no es arte, ¿no? Es más la necesidad de traducir las ideas y compartirlas lo que se convierte en el motor principal y luego ya la forma en la que sale es, no sé, no quiero decir es lo de menos, pero sí Porque como de, todos ok, necesitamos con quien platicar. Conversemos el día de hoy sobre arte y primavera, o algo así llevará por título este episodio de su podcast. No espero que sea el favorito, titulado De todo y de nada. El día de hoy tenemos de invitado a Josué Velasco. Josué no lo sabe, pero ya hace un par de meses que yo lo estaba cazando, solo que apenas surgió el momento indicado, fíjate, soy nervioso, todo tonto yo, para hacerle conversación y fue por redes. Yo lo sigo hace un tiempo en redes, pero apenas fue como el momento ahí concreto para hacerle la invitación. Y estoy seguro que va a ser uno de los podcasts más fructíferos de este programa. José, antes que nada, ¿cómo te sientes? sí, cool, sí, ahorita ya más relax, Ya, sí. ya esperando el fluir. Sí, justo los últimos minutos hemos tenido problemas con pues, la tecnología, ¿no? A pesar de que somos personas que hemos crecido con la tecnología, siempre nos juega chueco. Entonces ya, creo que ya quebramos un Ya sé. poquito el hielo, pero vamos con la misma idea, intentando que nos sintamos los dos más seguros de la conversación, hablando de algo que es completamente común, ¿no? Una plática de señoras, podríamos decirlo así. ¿Qué pasa con la primavera? Ya me comentabas tú un poquito que eras como team calor, ¿no? A ti sí te gusta la primavera en ese Sí, sentido. sí, totalmente. Sí, te decía que el calor y bueno, en sí la primavera, como este retorno de la comodidad para mí, me da un espacio más, más libre para poderme mover, para poder trabajar. Me gusta estar en poca ropa y, y poder estar haciendo todo lo que me gusta sin estar ahí todo cubierto y atorado en el movimiento. Entonces, estarme quieto no es una opción y, y pues sí, la primavera es como el reempujón, ¿no? Como de, ándale pues, ponte a hacer cosas. Y sí, bueno, así me funciona. Y simbólicamente también lo es, ¿no? Es como ese momento en el que la naturaleza vuelve a dar como sus frutos y todas las flores, vaya, florecen y todo se ve como más verde, hay mucho sol. Yo la verdad no sé por qué no me Sí, gusta. O sea, te decía hace un momento que no es que sea exactamente como team frío, o sea, pero sí me siento más cómodo como en otoño, invierno. Entonces, no sé, soy una ya. persona que no sufre mucho de calor. O sea, por ejemplo, nunca me ha sangrado la nariz, ¿no? Que hay mucha gente que luego con la primavera y el Ya, calor le dan como esos bochornos y se calienta todo y sufre. Yo no, pero aún así como que el sí. calor, la primavera no me llena del todo. Sí es muy bonito ver las jacarandas Ujú. tirando sus pétalos y todo, pero luego también como que mi personalidad hace que diga, ah, o sea, está bonito, pero pues qué desmadre también para quien la va a recoger, ¿no? Ya sé. Lo convertimos en basura todo este tema de florecer y de cubrir las calles. Es como de, ay, sí, bueno, pero no es como que en el concreto vaya a generar alguna otra cosa, ¿no? Entonces, sí, también es una lata, de repente. Y luego aparte, en estos días hubo ¿cómo llamarle? Como una cultura del TikTok, no sé si supiste, de regalar flores el día de que inició la primavera, flores amarillas. Sí, sí, recién me enteré también, fue como mi momento de vejez, y que vi en todos lados el tema de las flores amarillas y tuve que averiguar así de, bueno, ¿y esto por qué está pasando? Y sí, según yo es a partir de una serie o algo así, y una canción, Ah, yo solo supe de la como canción. que ya, sí es una novela o algo, no me acuerdo, algo así leí en Argentina y, y sí, como esta onda romántica de alguien que llega con flores amarillas para prometer estar ahí con esa persona toda la vida. Y fue extraño porque justo yo estaba pensando en regalarlas, pero porque ahorita estoy con un tema con el color amarillo,
que me tiene obsesionado y luego llegó todo esto y dije, ay, no lo voy a hacer porque ahora voy a parecer Te subiste que lo a estoy la haciendo por esto, tendencia. ¿no? Y fue como de, sí, y no. Digo, mi Grinch de señor de repente dice, no hagas estas cosas porque no es por ahí. Entonces me contuve y reservaré el tema de las flores para después. ¿Y si te gusta que te regalen flores? No, soy muy fan de las flores. Ahorita esas son mis dos nuevas obsesiones, las flores y el color amarillo. Y en sí las plantas, soy la señora de las plantas aquí en casa y tengo por ahí. Y son muy complicadas, es también todo un reto, como estas plantas con flores, es otra onda de cuidado y es como todo un nuevo reto. Pero sí, me gusta mucho cuidarlas y recibirlas y darlas. Me hace como una onda muy efímera y al mismo tiempo muy linda que se puede quedar como muy guardada, ¿no? En las personas. Y a mí nunca me han regalado flores. No, no es cierto, una vez, pero solo hace 10 años, ¿no? Cuando estabas todo chiquillo en la secundaria, sí me regalaron alguna vez una rosa, algo así. Pero de ahí en más, jamás me regaló flores y sí tengo como esa queja con el universo de que jamás me han regalado flores. Ajá. Pero sí, yo fíjate, yo no, a pesar de que sí me gustan como las plantitas, soy como muy malo para ellas. O sea, soy como muy desatendido. Una pura vez, hace como un Ajá. año o dos, tuve una plantita, Yeah. como de estos cactus que te dan para que estén como adentro de tu cuarto, que no ocupan como ni mucha luz, ni mucha agua. Y no, o sea, me duró una semana y creo que se pudrió. O sea, no sé si eso es, Ajá. no sé si es posible o normal, pero se terminó pudriendo. Y las plantas que tenemos aquí afuera o enfrente de la casa, pues mi Sí. abuela me tiene que estar jalando las orejas para que las riegue. Uh-huh. Entonces sí soy como que muy malo para darles vida. Que es todo un rollo, ¿no? Luego digo, Yeah. porque mucha gente dice nada más tenerlas, pero no, ¿sabes? Es regarlas, es cuidar las plagas. ¿Tú les Sí. hablas? Hay mucha gente que dice que es muy bueno hablarle a las plantas. Uh-huh. Sí, de repente también me aloco y empiezo a platicar, sobre todo cuando me sorprenden con hojas nuevas o florecitas, es como de wow, y ahí conecto. Pero también es que aprendí a tener cierto tipo de plantas que son guerreras, porque justo porque como no estoy este, quieto, luego estoy haciendo un montón de cosas y empiezo otra cuando no terminé una y las pobres plantas son ahí como que, bueno, ¿y nosotros qué? Y justo me acostumbré como a, ok, estas son demasiado delicadas, estas no las tendré porque solo las traeré a morir, me dedico a estas otras que sí son luchonas. Fíjate, para aquellos que quieran y tengan ese problema, a ver, aviéntanos así el consejo de cuáles son muy delicadas y cuáles son así de que te van a durar. Ok, los teléfonos, las estas que son como, ay, olvidé la palabra. Bueno, sí, teléfonos, helechos, las lenguas de suegra, esas crecen aunque las tengas en donde sea, son brutalmente fructíferas. Esas son muy buenas. ¿Y qué más? Bueno, recién tengo orquídeas, esas son mi gran orgullo porque mi madre me regaló una hace como unos 4 años más o menos y pues ahí estuvo siempre y la primera vez que me dio flores a mí fue como muy emocionante Ujú. y a partir de ahí empecé a adquirirlas y a guardarlas. Tengo nada más 4, pero sí extrañamente me florecen y están ahí como mi gran hazaña de señora de las plantas. ¿Cómo es que se llama? ¿Lengua de suegra? Lengua de suegra, sí, son como unas tiras, como hojas que crecen muy rectas y muy duras. Y son muy buenas porque además para reproducirlas, bueno, la planta en sí se da vuelo, pero las puedes cortar así en donde se te dé la gana, las cortas, las vuelves a poner en tierra y pum, prenden. Entonces, esas son muy buenas. Luego las plantas tienen nombres bien raros, ¿no? Como ese de lengua de suegra. O sea, ¿por qué se llamará así? Sí, Yo hace poquito conocí una pues, que se llamaba La Mala Madre. Y se llamaba así mm, supuestamente, ¿no? Porque, o sea, es como que tiene la florecita
y le nace Sí, como una chiquita, pero la avienta como para el suelo. ajá, sí, como Supuestamente para por eso la va a la reproducirse. madre. Es- Pero la Sí, de y lengua de esas también suegra son muy no, duraderas. no le veo. Pues supongo que porque las suegras tienen esta fama de meterse en todos lados y de que no les importa por dónde atropellen cuando hablan, entonces imagino que Y la planta así es de así, es fructífera como es la que crece para lengua. donde quiere. Sí, Ok. sí, es como con permiso, ahí voy. Bueno, Josué, Sí, está muy loco. veamos. Hay una cuestión muy A ver, interesante aquí. Vamos a ponernos ok, serios, digámoslo así. muy Tú bien. eres artista, ¿cierto? Sí, Me artista comentabas, plástico de... ajá, estudiaste artes plásticas en la Universidad de Guanajuato. Así es, hace ya un buen rato, debo admitir. No, no digamos cuánto De... tiempo. La Sal... edad es Ok, un constructo. ok, me agrada. Pero sí me interesa saber como por qué decidiste estudiar artes plásticas y un poquito la experiencia de estudiarla. Digo, en un mundo que luego como que menosprecia mucho esta capacidad artística, ¿no? Sí, sí, pues es una carrera que poco se toma en serio, ¿no? Siempre está el chiste de, de que haces dibujitos, ¿no? De que estudias para hacer dibujitos y tal. Y pues hay una serie de cosas ahí muy arraigadas, ¿no? Tanto de los artistas como de las personas que consumen arte, que creo que no permiten que se tome en serio, ¿no? Y al final, pues es otra carrera, ¿no? Que bueno, ya comentaremos el punto. Y sí, estudié artes en Guanajuato. Eh, Todo empezó cuando era joven. Nunca tuve como una cosa muy disciplinada en la cabeza, ¿no? Siempre estaba como muy activo y haciendo aquí, allá y generando cosas, pero siempre creando de alguna forma, ¿no? Entonces, mi primera idea era estudiar diseño gráfico porque era para mí lo más cercano a estar haciendo dibujitos como tal. Pero después se apareció artes plásticas como una posibilidad y pues me gustó muchísimo más, ¿no? Porque tenía como salidas mucho más libres en las que podía estar trabajando y bueno, ya después los bordes entre diseño gráfico, artes y otras disciplinas pues medio se borran, pero sí artes como en general me da más espacio para trabajar, ¿no? Para vaciar mis ideas. Y ahorita me dedico oficialmente en mi vida de adulto capitalista. Estoy en una sociedad en la que hacemos cuadros y espejos en serie para mueblerías y tiendas departamentales y tal, proyectos decorativos y bueno, eso un poco le da más seriedad, pero pues yo continúo con mi tema de producción personal. Que se me hace muy interesante justo esa parte de cómo complementas la vida de adulto Sí, capitalista con como tus propios proyectos o tus propios intereses. Porque, digo, me parece, en mi mucha o poca experiencia, que siempre toda persona que decide estudiar como algo de humanidades sufre, ¿no? Del típico dicho de te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, y en específico la gente que se termina claro. dedicando a artes, cualquiera que sea el tipo de arte, creo que es todavía como, todavía más marcado ese estigma social. Y yo quería preguntarte para quitar un Sí, poco ese mito, ¿no? O sea, como a qué te dedicas y de dónde obtienes, pues, dinero para comprar comida y no morir de hambre, ¿no? Porque yo he visto, digo, mencionaste ahorita lo de la agencia o colectivo, no recuerdo cómo le dijiste, pero también, por ejemplo, yo vi hace poquito que hiciste la un sociedad. mural en una escuela, ¿no? ¿Ese fue por parte de esta sociedad o fue como un proyecto tuyo? Sí, fue por parte de la sociedad, que bueno, ahí he estado trabajando con Leti Padilla, que es mi socia como tal, y compartimos ahí el espacio con otro equipo que bueno, ahí nos ayuda a generar las piezas. Y este mural
lo gestionó mi hermana, que es directora del servicio de USAER para escuelas de primaria en San Pancho. Entonces, por ahí estuvieron platicando y se logró hacer este mural, pero fue una onda más como de aportación, ¿no? Al final se cubrió como gastos de materiales y tal, pero digo, lo digo como si hay todas estas salidas en las que se puede pues capitalizar, ¿no? La parte del trabajo. Y sí, por desgracia muchos tenemos que pensar en la parte que nos da el ingreso y la parte que nos da la libertad para crear, ¿no? Y es complicado de repente fusionarlas en una sola. Precisamente por esto, porque hay muy poca seriedad tanto de la gente que lo consume como de la gente que la produce, ¿no? Estando en la escuela, luego tenemos como esta idea súper bohemia, ¿no? De, oh, yo soy artista y yo tengo que esperar la inspiración y entonces me tardo 3 meses en poder generar una sola pieza y entonces entran muchos temas como de, pues de ego, ¿no? De esta romantización del artista, ¿no? En la que dices, empiezas como a darte pues tu paquete, por decirlo de alguna forma, y a limitar mucho tu forma de producción. Y entonces dices, yo solo hago esto porque no me vendo como, no sé. Por ejemplo, hay muchos debates y de repente se abre mucho el abanico, pero hablando de arte del concepto, ¿no? Y dices, pues yo solamente hago esto porque hacer paisajitos está fuera de mis límites y de mis alcances, porque yo ya estoy muy elevado, ¿no? Y entonces eso empieza a cerrar y a cerrar y a cerrar y a desconectar la comunicación con el consumidor, ¿no? Y entonces también el consumidor que dice, bueno, te vas a tardar 3 meses en hacerme una pintura, me vas a cobrar las perlas de la Virgen, entonces ahí ya no conectamos, ¿no? Y te digo, se abre un abanico inmenso de posibilidades porque hay gente que genuinamente se tarda 3 meses en desarrollar una obra por un grado de complicación técnica muy cañón, pero también ese es otro foco del mercado, ¿no? Y entonces los consumidores empiezan como pues sí, a perder el lenguaje de comunicación con los artistas y todo se empieza a complicar. Entonces, está esta falta de seriedad, ¿no? O los consumidores que luego dicen, como, ¿en serio me vas a cobrar por un dibujo que te sale muy natural? Pero también nos entiende esta parte de que para generar una pieza natural tuvo que pasar muchísimo tiempo, ¿no? Para que pudieras aprender cosas y tal. Y entonces esta habilidad, como uh, no es algo que sea de alguna forma funcional, que también es otro tema de debate, también hace que el consumidor pierda por ahí la conexión, ¿no? Sí, no sé, son muchísimos factores por ahí. ¿Cómo, no sé, qué concepto o qué consejo tendrías como primero, ¿no? Me surgieron varias ahorita con lo que mencionabas, pero primero, precisamente para crear como este vínculo o esta conexión entre los artistas y la gente que consume arte. O sea, en tu experiencia, vaya, como, ¿qué, qué recomendarías para que no se pierda justo ese vínculo o esa conexión? Pues uh, creo que un poco soltar el tema de lo romántico y lo bohemio. Esa es una de parte de los artistas. Eso no quiere decir que tengamos que dejar de filosofar en torno a la producción, ¿no? O a dejar de generar cuestionamientos. Más bien como a abrirlos, así generar diálogos, ¿no? con la gente. Y no solo irnos acá por la libre y como consumidor estar abiertos, porque hay mucho tema en el que si no es, sobre todo para el lado del
consumidor. Si no es un retrato bonito, o si no es un paisaje muy magnífico, luego es complicado que la gente conecte, ¿no? Porque estamos acostumbrados a solamente recibir y a recibir visualmente las cosas ya digeridas, ¿no? Y es como de, ok, aquí hay un árbol verde, muy bonito en un campo. Y pues ya, ¿no? No tiene más complicación, más cuestionamientos, más nada. Y el público de repente si ve una pieza, no sé, por ejemplo, una cuestión performática, donde el lenguaje no es tan claro, simplemente se limita a decir, esto no es arte, ¿no? Y no lo entiendo. Entonces, como no lo entiendo, bye, no lo consumo. Y no hay esta apertura a decir, bueno, ¿y qué es? ¿Y a mí qué me genera? ¿Cómo me involucro? ¿Qué elementos hay que pueda desmenuzar para aprender algo, ¿no? Entonces, del lado del consumidor, apertura a recibir, y del lado del productor, esta apertura a dialogar, ¿no? Como a así interesarse por conectar con la gente. De algún modo podríamos resumirlo, quizás, digo, del lado del consumidor del arte. Bueno, primero, ¿no? Del lado del productor del arte, o bueno, la persona el artista, ¿crees que de algún modo hace falta, cuando mencionas esto de alejarnos de lo romántico, lo bohemio, quizás al ser un poquito como, digo, lo entiendo así, ¿no? El ser más abierto en tanto a ser quizás más interdisciplinar de algún modo, es decir, abrirse a generar tipos de artes fuera de quizás de lo que necesariamente es como su punto fuerte. Digo, pregunto porque yo a ti te he visto y lo que admiro de ti es que a pesar de que eres artista, te he visto hacer de todo. O sea, pintura, piñatas, el mural, el performance con esto que hiciste en Día de Muertos, que era como, ¿cómo se llama este tipo de baile que hiciste? Que era un performance, pero ¿cómo se llamaba el baile de fondo? Fue como la inspiración es a partir de las danzas folclóricas. Exacto, ajá, exactamente. De ese performance. Entonces, Sí. ¿crees que de algún modo ese es como el camino? Pues un poco sí. Sí. No sé, o sea, me refiero, digo, hay gente que está muy cómoda haciendo solamente pintura o solamente dibujo, pero más bien como no sé cómo decirlo, como a tener este panorama de que al final cuando eres artista también tienes una chamba, ¿no? Y bueno, si tu chamba es solamente crear por crear y listo, ahí siento que un poco pierde conexión el tema de producir, ¿no? Y más bien creo que lo interesante es poder generar diálogos con la gente, ¿no? Al final, si haces una pintura para la sala de alguien, creo que no se trata nada más de, bueno, ya te hice algo que te rellene ahí la pared, sino estoy haciendo algo que intente hablarte de un tema, que intente cuestionarte, incomodarte de algo, no lo sé. Ya, entonces, que le dé un significado. Conmigo esta apertura a hacer Sí. Y más que un significado, como esta onda de te ofrezco esto para comunicarme contigo, ¿no? En lugar de yo hago esto y lo hago por hacerlo, y entonces si tú me lo cuestionas, yo me voy a enojar antes que entablar un debate, ¿no? Y creo que esta onda es muy natural en el medio del arte, ¿no? Es como, si empiezas a cuestionar como de, oye, ¿y esto por qué pasa? Es como, ay, yo lo hago porque a mí me llena y porque a mí me hace y porque a mí me tal. Y sí es una parte, ¿no? Que hagas cosas que te gustan y con las que conectes. Pero creo que también es esta apertura de discutirlo. Es bastante importante. Okay. Antes de que se me vaya, primero, se me hace muy curioso que tú mencionas las palabras trabajo y chamba, ¿no? O sea, como... Quisiera que lanzaras como algún tipo de consejo práctico, digámoslo así, para nuevas generaciones de artistas y que no terminen trabajando pues en McDonald's o cosas así, ¿no? O sea, que tengan un trabajo que les llene
y que no es, Ya. que dejen de lado su capacidad artística, ¿no? Sus sueños, sus aspiraciones. No sé, Sí. ¿existe algo así? Uy, pues es que es un tema muy, muy de disciplina, de estar trabajando constantemente, de con frecuencia estar rascando lugares. Creo que puede ser una persona de McDonald's y entonces aprovechar tu ambiente McDonald's para también cuestionar cosas, ¿no? Y para desde ahí estar generando discursos, estar hablando de los sistemas de producción, no sé, hasta de la cosa más simple que es la comida, ¿no? Entonces creo que la disciplina y dejar de ver el arte como una cosa, este, como una habilidad que te dio Dios mágicamente, que bajó y te dijo, ¡pum!, tú vas a ser artista y eres el elegido. Esta necesidad de dialogar también necesita disciplina, ¿no? Y necesita que todo el tiempo estemos consumiendo cosas, que leamos, que estemos enterados de lo que pasa en el mundo, para, para que nuestro trabajo se convierta en un medio de vida y no tanto en una onda de yo soy el máximo creador de la vida. Porque luego tengo amigos que, no sé, que pretenden vender su primera pieza que mide 10 por 10 en 110,000 pesos, ¿no? Y entonces dices, ok, sí, para llegar a ese punto creo que necesitas una onda de mucha genialidad y de una originalidad brutal. Y no que sea imposible, pero estamos en un punto donde muchas cosas ya se hacen, donde los medios nos permiten saber que hay producción por todos lados, constante, 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 que esta onda del capitalismo pues hace que lo nuevo sea viejo inmediatamente, ¿no? Entonces, dejar de creer que estamos tocados por Dios y más bien empezar a, pues sí, al final, si la idea es meterte en un medio capitalista, pues empezar a hablar de cosas factibles, ¿no? Ok, si vas a vender piezas en 110,000 pesos, también necesitas una pieza que fulanite que realmente le interesa el tema del arte y que quiere consumir arte, tenga las posibilidades de acceder a esta cuestión del arte, ¿no? Un poco la forma en la que funciona el trabajo en el que estoy, que se llama Tonali Studio, es a partir de esto, de producir arte en serie y tenerlo a un precio accesible para que mueblerías y tiendas departamentales lleguen a esto y se convierta en piezas para proyectos de decoración y tal. Pero, por ejemplo, antes estaba en otra empresa en la que el sistema era, vi esto, hay que copiarlo y hay que reproducirlo. Y ahorita en donde estamos, un poco intentamos tener temas, ¿no? Y decir, bueno, ahorita nos estamos cuestionando sobre el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué va a ser, por ejemplo, nuestra próxima colección? ¿Qué me hace cuestionar el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los estragos del tiempo? Y entonces traducirlo a piezas que puedan repartirse y al final, más allá de, o bueno, no más allá, además de ser un medio del que podamos vivir, pues también lanzar estos cuestionamientos, ¿no? al mundo. Entonces, no sé, un poco por ahí. No, y es un claro ejemplo ahí de que también, yo digo, por lo que me dices, percibo que se abarca de algún modo las dos cosas, ¿no? El hecho de que, bueno, los artistas también son seres humanos, necesitan comer, vayan, necesitan sobrevivir en este mundo, pero tienen como ese plus, ¿no? De Sí. encontrar una forma de también poder llenarse de inspiración, de no hacer cosas, no, como dices tú, no producir piezas por producirlas, sino que tengan un significado, que cuenten de algún modo una historia. Y eso me parece muy interesante porque de alguna forma ya nos quedó claro, ¿no? Que los artistas tienen una chambota en cuanto al cómo hacer que el público conecte con sus obras. Pero ahora está el otro lado de la moneda. Cómo hacer desde la perspectiva del consumidor del arte o de la persona en general que se acerque un poco más al arte. Y a mí me gustaría una perspectiva desde
el hecho de que yo soy ahorita profesor de bachillerato y una de las materias que me tocó impartir es estética y apreciación del arte. Ajá. Y es triste de algún modo darte cuenta de que pues es quizás la materia que los niños ven como pues de relleno, ¿no? O sea, como pues me van a pasar y ya. Entonces es como muy difícil la tarea de hacer que tengan esa necesidad o esa que les llame la atención acercarse un poco a cualquier tipo de arte, ¿no? Digo, creo que justo lo que yo he intentado con la materia un poquito es acercarlos a todos los tipos de artes y mostrarles desde cosas así súper famosas y globales, ¿no? Como Van Gogh y el surrealismo y cosas por el estilo, pero también acercarlos a cosas que se están produciendo hoy en día y que son cercanas a su propio contexto, ¿no? Yo me acuerdo una de las clases, ¿no? Por poner un ejemplo. Teníamos que ver, según el programa de estudios, la escultura o la danza, ¿no? Y bueno, el programa de estudios traerá ballet o traerá que les hables de, no sé, cualquier cosa. Y yo mejor me fui por, miren, vayan y vean que aquí en San Juan de Dios hay unas esculturas, tenemos la Fuente de los Leones. Se me hace que es una forma de que les sea más impactante a los chiquillos de 15, 14 años. Y una forma en la que se puedan acercar un poquito más al arte. Espero yo no estar haciendo como mi chamba de acercarlos tan mal, pero sí me he topado que es, digo, de las materias que me ha tocado impartir, sí es como que la más complicada y la que más me da como dolores de cabeza porque no están como muy abiertos a eso. Y creo que al final sí se resume como una cuestión de educación y cultura, el hecho de que mucha gente no se acerque al arte. Y se crean estos estigmas, ¿no? De que ahora el arte moderno o el arte contemporáneo es como, pues lo descarta muy rápido, ¿no? Toda la onda de los performance o de las instalaciones o del arte conceptual lo tiran directamente sin siquiera darle un ojo a eso no es arte, ¿no? De algún modo yo lo que les he intentado decir a los niños y a las niñas que me toca darles clases es que, vaya, sí tiene que haber un discurso intelectual de por medio, sí hay que revisar como las técnicas que usan los artistas, pero también les digo, a ver, también el arte se supone que, para mí al menos personalmente, el arte es una forma de contar una historia. Y en ese sentido también me parece que es para disfrutarse y no tanto para estar ahí, chismeando de si es arte o no, ¿no? En ese sentido creo que... Digo, históricamente, volviendo al punto de contar una historia, históricamente como que siempre los artistas en su época normalmente son como tachados de que no es arte, ¿no? Digo, el ejemplo que todo el mundo conoce es Van Gogh, ¿no? Y Van Gogh es como que súper reconocido y el mejor artista de la época, y de las épocas, pero en su momento, pues por algo se mochó la oreja, ¿no? Claro. Sí, pues creo que, por ejemplo, tú que estás metido en el tema de la filosofía y los artistas, tenemos un poco ese estigma de la mano, ¿no? Como de bueno, ¿y para qué me va a servir a mí la filosofía? O ¿para qué me va a servir a mí el arte? ¿No? Cuando pues es al final una parte muy importante pues de nosotros como seres que se relacionan con otros seres, ¿no? Hay muchos cuestionamientos, mucho alimento cognitivo que es súper necesario y que nos tienen un poco en este rincón de tal cual, las materias de filosofía y de artes son cosas que están ahí porque, pues, no más, ¿no? Por cumplir, ¿no? Artes es hacer manualidades para muchos, ¿no? Es un poco como la educación física en las primarias públicas, ¿no? Que es todo menos educación física. O sea, nunca hablamos realmente del cuerpo, de sus alcances, de su cuidado. Es como de, ok, salgan a correr y a brincar. Y por Pónganse a supuesto que jugar el fútbol movimiento y ya. justo, que ahí se meten otros temas bastante complejos. Pero sí, a mí era, cuando estuve en la primaria, era de justo, jueguen fútbol y párale de contar, ¿no? Hagan una que otra cosa ahí brincando y bye. Entonces, estos temas, pues son al final una parte muy importante para desarrollarnos como personas pensantes y relacionables y pues les damos muy, muy poca seriedad, ¿no? ¿Crees que de algún modo esta ridiculización que se hace, por ejemplo, de la educación física en la escuela básica, pues educación física es irse a la reta de fútbol, tú harías como la relación exacta en, pues artes es ponerse a dibujar?
Sí, sí, tal cual. Artes es aprende a usar óleo y fin. Ah, y ya me pasaba muy seguido que, bueno, también después se convirtió en meme como de, tú que eres artista, ¿me puedes hacer un Goku? Y es como Ok. de, O un Spider-Man. este, sí, ajá, ahora un Spider-Man, ¿no? Y muchos Avengers. Y es como, pues sí, sí podría. De hecho, me ha tocado hacer como cuadros sobre pedidos sobre eso, pero intentas como darle la vuelta, ¿no? Cuestionarlo o hablar de ahí de otras cosas. Y así funciona todo esto, ¿no? Como de, tú eres filósofo, entonces te la pasas en los bares fumando y tomando y hablando con otras personas y con otros filósofos, porque si eres filósofo solo funciona para los filósofos, ¿no? Y si eres artista solo tu cosa es entre los artistas, ¿no? Y pues no, ahí está como muy viciados los alcances de estas, de estas cuestiones. Y fíjate que sí siento, o sea, sí siento que de algún modo es como la, vaya, culpa de algún modo del momento histórico que vivimos, pero de otro lado también pienso que mucho es culpa de muchos colegas, específicamente filósofos y artistas, que sí se inmiscuyen, y digo, regresando a lo que hace unos minutos, que sí se meten mucho como a su burbuja y su caparazón, y sí terminan queriendo y haciendo eso, ¿no? De como englobar mucho su arte para sí mismo, o los filósofos englobando mucho su filosofía para ellos, y difícilmente tienen esta apertura a crear esas conexiones, esos vínculos con otras áreas o con otras personas, ¿no? Si se quedan como muy en sus círculos. A mí eso me parece soberbia, la verdad, ¿eh? Y yo se lo he dicho a varios casi camaradas filósofos. Artistas no, porque vaya, es un mundo que todavía me es un poquito ajeno, pero sí les he dicho, oigan, es que, o sea, es para todos, no es nomás para que se lo queden ahí, ¿no? O sea, de hecho, el hecho de que ustedes hayan estudiado algo y tengan el conocimiento implica que tienen la responsabilidad también de sacarlo a los demás, ¿no? No se trata nomás de que se lo queden ustedes. Sí, claro. Sí, aquí todo el tema es el capitalismo. El capitalismo es la mamá de muchas cosas y creo que si ya La mamá estamos de los metidos en este problemas. asunto, sí, es la mamá de los problemas. Si ya estamos metidos en este asunto y queremos este, que esto funcione para darnos de comer, tenemos que encontrar justo las herramientas para regarlo, ¿no? Para pues sí, para producirlo y sí, definitivamente es mucha culpa de nosotros, ¿no? Y digo, al final esta imagen que se tiene de los artistas tocados por Dios y esperando la inspiración es justamente resultado de muchos artistas que están ahí solo esperando la inspiración para generar, ¿no? Y pues no, acá por ejemplo funciona como entramos a las 8 de la mañana y hay que estar haciendo esto y viendo tendencias y experimentando con materiales y hacer y estar activos todo el tiempo, ¿no? Y esto que mencionabas hace rato de que yo hago hasta piñatas, pues es un poco por esta necesidad que tengo de estar siempre moviéndome, ¿no? Y bueno, hay por ahí historias que detonaron cada una de las cosas en las que luego estoy metido, pero sí es como, es más la necesidad de traducir las ideas y compartirlas lo que se convierte en el motor principal y luego ya la forma en la que sale es, uh, no sé, no quiero decir es lo de menos, pero sí como de, ok, tengo esta idea y la piñata me funciona para transmitir esta idea, entonces lo hago por ahí, ¿no? Si el performance es lo que me da las herramientas para que mi idea o lo que me está incomodando sea más claro y lo pueda compartir, entonces me agarró el performance, ¿no? Si lo pude hacer con dibujo o con pintura, bueno, también. Si puedo hacer en foto, mucho mejor. Si a esta vez necesito, no sé, usar otra herramienta que es más sobre el diseño, bueno, la uso, ¿no? Y ahí un poco borras los bordes, pero el tema es comunicar y el tema es conectar. Bueno, es lo que a mí me funciona.
No, y de hecho, qué bueno y qué bonito que lo digas así. Digo, nunca me he encontrado a alguien que lo pensara así. Además de mí mismo. Digo, obviamente tú lo hablas desde la capacidad de expresarlo artísticamente, ¿no? Digo, yo he encontrado otros medios, ¿no? La docencia, los podcasts, ese tipo de cosas. Ujú, Pero siento que es una idea que mucha claro. gente debería abordar sin importar a qué se dedique, ¿no? Digo, si es médico o ingeniero, yo qué sé, será cuestión de ponerse creativos. Pero creo que es muy importante esta cuestión que mencionas de, al final se trata de tener una idea y tener el suficiente abanico de formas para expresarlo adecuadamente y no limitarnos a una forma concreta de hacerlo, ¿no? Que al final creo que, de nuevo, es como parte de esta idea como moderna capitalista de tienes una vía. Y no, o sea, se trata más bien de ser creativo en ese sentido. Y hablaste de un punto muy interesante que es la inspiración. Justo quiero hablar de eso, pero antes, nada más porque necesito que alguien me corrobore y necesitaba un artista para preguntar esto. Ok. Digo, tengo poca experiencia, tengo pocos meses aplicando apenas lo de la docencia, pero sí quiero preguntar en esta área específica que es donde tengo dudas de estética y apreciación del arte. Lo que yo hago es, les doy el abanico de herramientas intelectuales, es decir, les explico cuáles son las bellas artes, por qué se dividen, en qué consiste cada técnica. Les doy juicios estéticos, les digo, miren, el arte puede ser sublime, bello, pero también puede ser grotesco, puede ser feo, puede ser cómico. Y les digo, bueno, ahora tenemos todo esto, tenemos juicios de gusto, que es cada persona en particular, tenemos juicios estéticos que son desde una concepción más universal, y luego les platico sobre corrientes o artistas específicos y su historia, ¿no? Les digo, mire, vean a Edvard Munch, que alemán, ¿no? Creo que sí era alemán, ya no recuerdo, un periodo entre guerras y dibujó El Grito, ¿no? Porque tenemos a Dalí, que se considera boyerista, y vean sus obras, ¿no? Siempre algo de los sueños, algo del índole sexual. Vean al muralismo mexicano, ¿no? Esta necesidad de recobrar el origen prehispánico y sacar el arte de los museos y hacerlo en los muros de edificios públicos, ¿no? Entonces intento darles como todo el contexto histórico e intelectual y luego ya les digo, ¿les gusta o no y por qué? Tú dirías, remontándote a tu Josué de la primaria, que te hubiera gustado más esa clase de artes. Sí, absolutamente. Creo que justo se trata de tener todas las herramientas y después traducirlo a un tema de gusto. Tampoco se trata de que te tenga que gustar todo, ¿no? De Ujú. que digas, ah, sí, porque ya me dijeron que el performance es arte, ya de entrada lo tengo que aceptar y me quedo calladito. Este, y no, justo esto de tener todas las herramientas y poder mezclarlas y cuestionarlas es creo que lo más productivo. A mí artes, pues nunca se me apareció. Creo que en la primaria hicimos pues lo necesario, ¿no? El portarretratos y el dibujito y el esto. Creo que hasta la secundaria un poco intentaron pretender que era artes y aprendí algo de técnica, pero siempre fui muy malo, siempre fui terrible para dibujar. Muy, muy malo. Todavía hasta la prepa yo decía, ah, qué bueno soy. Y ahora lo veo y digo, Dios santo, ¿qué estaba haciendo? Qué horror. Este, pero, pero sí, justo el tener um, la posibilidad de discutir desde un panorama amplio es creo que la forma en la que el arte funciona, ¿no? Y no sé, está esta señora Avelina Lesper, ¿no? Que es la más tallada y la más raspada del mundo en la crítica del arte, que va por la vida diciendo esto sí es, esto no es, esto sí es, esto no es. Y entonces se convierte en un asunto muy fascista de qué está bien y qué está mal. Y es como, no. Entonces, definitivamente está muy bien esto de saber qué está sucediendo, saber qué ha sucedido. Y ahí entra otra onda, ¿no? Ok, yo voy a consumir por aquí porque es con lo que yo conecto, pero el que yo haga esto no quiere decir que todo este otro abanico no funciona o no existe o no tiene validez. Ahí se mete otro tema de discusión, pero sí, definitivamente yo, niño, habría amado esa forma de ver el arte. Que creo que me pasó hasta la universidad. Tenía una maestra de historia del arte que me ayudó a entender muchas cosas, porque luego también es como de,
en 1900 tal pasó esto y te lo tienes que aprender y te tienes que aprender estos 3 artistas. Y siempre fui terrible porque mi memoria es muy mala, pero ella nos decía, en Francia, en tal periodo, la cuestión económica era muy abundante, ¿no? Entonces todos estaban muy tranquilos, muy tal, y pum, aparece el barroco. Y el barroco es un reflejo de toda esta abundancia, y toda esta comodidad y este asunto, pues sí, de la fluidez económica, ¿no? Y ahí entiendes un poco más cómo funcionan las cosas, ¿no? En lugar de decir, apareció de repente el barroco en una cuestión lineal, estos son los artistas del barroco, apréndanselos, ¿no? Y el que tengas como de dónde viene, por qué pasó, qué sucedía en el mundo, te ayuda muchísimo más a entender las cosas y a poder consumirlas desde lo que es en lugar de quién lo representa, ¿no? Y no sé, hay por ahí también muchas cosas. Muy cool. Bien. Primero, ya me siento más en paz, ya puedo dormir y seguir con mis clases más tranquilo. Y segundo, esta Sí. cuestión de la inspiración. De hecho, aquí en el podcast, ya no me importa si es su Ajá. podcast favorito, tenemos una pequeña sección donde invitamos al público a interactuar de algún modo con la conversación. La dinámica es, yo les arrojo una pregunta a Ok. través de redes sociales y ellos deciden si quieren contestar o no, ¿no? Y la sección se llama La opinión del todo. Ok, La súper. inauguramos en este momento. Y la pregunta que se lanzó para este capítulo es, ¿de dónde sale la inspiración? ¿No? ¿Cómo ves? ¿Quieres primero hablar de dónde sacas tú tu inspiración o quieres primero leer las respuestas del público? Me gustaría escuchar las respuestas, por favor. Ok, ahí va, fíjate. Samara nos dice desde Instagram que ella Ya. saca la inspiración de la música. Ok, es algo que concuerdo, ¿no? Creo que siempre, Ok. particularmente nuestra generación, nuestras generaciones, nuestro mundo actual, está como tiene tanta accesibilidad a plataformas de streaming de música, como que siento que somos quizás la época en la que más consumimos música, ¿no? Pues es como que nos es muy significativo eso. Y Johan, Sí. alumno, de hecho, nos dice desde Instagram también que él saca inspiración de sus sueños. De hecho, son un poco las dos respuestas más sonadas, ¿no? De la música y de los sueños. Muy surrealista la última. Ya sé. Qué Y cool. en Facebook tenemos 4. Vamos a leer. Bueno, tenemos más, pero vamos a leer solo 4. Ok. Andrea Guerra, por ejemplo, dice que A de ver, los, dale. de los chismes y de las cosas que no puede hacer. De los chismes. Está curioso, habría que preguntarle Ok. específicamente cómo lo hace. Ajá. Pablo Trujillo dice ¿Cómo de traduce los chismes? cómo traduce los chismes a inspiración. Pablo Trujillo dice, de mis Sí. amigos, parece que él dice que los lee y siente, que les gusta saber como qué piensan otras personas, ¿no? Muy acorde con esto que mencionábamos del vínculo y la conexión, la comunicación. Majestic Man Ya. dice que de su locura, bueno. Y Alex Belmonte dice que de Ok. los problemas de la gente, de los problemas de la gente. Ah, mira, aquí también hay Ok. otro que no había visto. Eddie de Leguare dice que de las plantitas y el atardecer. Mira. ¿Cómo ves? Ya. Súper. Pues es que sí, al final la inspiración puede ser muy variada, ¿no? Algo que platicaba hace rato es que justo los bordes se borran entre las categorías, ¿no? Y depende de lo que quieras decir, pues haces mano. Y tampoco es que somos seres aislados y pues estamos bombardeados todo el tiempo por todo, ¿no? Por música, por los chismes, por las cuestiones políticas, por las cosas sociales. Entonces al final todo eso se va guardando como en tu cuartito de la materia prima y puedes ir agarrando de aquí y de allá. Este, y está padre tener esta apertura a que todo se vuelva inspiración, ¿no? Al final, este,
no sé, también esta señora de la que hablaba hace rato critica mucho diciendo que el arte tendría que ser reflejo de la vida, ¿no? Y digo, bueno, a menos de que usted viva en una burbuja, la vida tiene una serie de matices impresionantes, ¿no? Entonces, los reflejos pueden ser brutalmente variados, ¿no? Si estás padeciendo ciertas cosas, si te estás cuestionando cómo funciona el capitalismo, si estás muy bien fluyendo en el capitalismo, al final, pues sí, puede ser todo inspiración. Y lo que sí creo que no es algo mágico que llega de repente y ¡pum! Truena en tu mente. Al final es un Creo, producto de todo. creo que era Pablo Picasso quien decía, la inspiración sí existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Justo, sí. Justamente es... ah, o sea, es esta forma romántica de verlo, pero sí, si no estás trabajando o estás nutriéndote de cosas, difícilmente vas a tener un algo que sea genuino, ¿no? Porque luego estamos como, digo, pasa con frecuencia, a mí me pasa con frecuencia como de, wow, tengo esta idea que yo creo que es genial y única. Y luego te metes a Pinterest y hay 500 versiones de eso ya, ¿no? Entonces, tienes que decir, bueno, ok, están estas 15 cosas sobre el color rojo, pero ¿cómo hago yo para apropiarme del rojo, ¿no? ¿Con qué otro elemento lo combino? Al final es una especie de ensalada. Necesitas, ok, mi detonante es el rojo, pero a mí, ¿qué me genera el rojo? Yo recuerdo que el rojo, no sé, tengo, por ejemplo, temas con la sangre, con mi propia sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizo eso? Y la sangre que produce en la gente. No sé, es una serie de conexiones ahí muy locas entre una y otra cosa, la inspiración. No es algo como de, ok, voy a hacer este paisaje con el fondo así y asá porque representa esto, el otro y ya. No, creo que el tema es cuestionarlo un poquito. Ok, entonces supongo que si Sí, yo no te sé. preguntara de dónde sacas tú tu inspiración, me dirías eso, ¿no? Que es como el tener la habilidad de poder sacarlo de cualquier lado y es como esa ensalada. Pero si tienes como algún quizás algún rito o alguna costumbre en el que digas, Sí. me gusta sacar de este lado específico mi inspiración. Ah, ay, no sé. O sea, creo que más bien el ritual sucede cuando estoy atorado. Que digo, no sé, me comisionó para hacer, no sé, para hacerle un retrato, ¿no? Y entonces atiendo a las preguntas básicas, ¿no? Como de, ok, ¿qué color te gusta? Y entonces me dice el verde. Ok, digo, ok, el verde, ¿te dedicas a qué? No sé, soy doctor. Digo, ok, quieres un retrato tuyo, te gusta el verde y eres doctor, ok. Y entonces ahí la cosa es complicada porque te están pidiendo algo específico, necesitas inspiración. Y creo que mi forma es como, ok, es verde y es doctor, voy a ponerme a ver, a escuchar música, o me voy a salir a correr, o dejo como que la maraña ahí de ideas se vaya, se vaya soltando. Para mí, si necesito ponerme a pensar en algo específico, me pongo a hacer otra cosa totalmente diferente, ¿no? Porque creo que eso me pone creativo y entonces puedo empezar ahí a lanzar preguntas al aire y descartar un montón. Entonces ese es como mi proceso para poder traducir, pero sí, la inspiración me llega de todos lados. Luego me pasa mucho en el trabajo que, digo, suena pretencioso y romántico de esta onda de artista, pero estoy ahí, no sé, veo un vestido y entonces lo que me pasa con frecuencia es como si este vestido fuera una pintura, ¿cómo la haría? ¿No? Y entonces
rescato los elementos más importantes del vestido y los replanteo y entonces digo, esta pintura sale a partir de este vestido. Y me gusta mucho trabajar con ese ejercicio también. En algún momento le pedí a mis amigos en Instagram que me lanzaran tres emojis, ¿no? Y entonces yo poder traducir esos 3 emojis a una pieza, es una dinámica que de hecho tengo todavía ahí atorada para ayudar a una amiga con su trasplante de riñón. Y estuvo muy bueno que, por ejemplo, alguien me mandó un corazón, una paloma y una cruz. Y entonces digo, ok, ¿cómo fusiono estos elementos? ¿Cómo los hago propios? Porque ¿qué me conecta de mi vida estas 3 figuras? Y entonces, ¿cómo la traduzco a una imagen? No sé, un poco así. Eso funciona. Y también, digo, mencionar que esta cuestión de la inspiración, digo, no solamente es para artistas, ¿no? Digo, o sea, más bien la inspiración también sale de, o sea, para cualquier cosa en la que te dediques o tengas atorada, ¿no? Incluso puede ser lo familiar, ¿no? Lo interpersonal. A mí la verdad es que últimamente, el último año de mi vida quizás, me ha funcionado mucho justamente como tú dices, el distraerte con otra cosa. Y el ritual que yo he tenido como muy específico, yo hago aproximadamente 40 minutos para ir al trabajo, pero caminando. O sea, yo me voy caminando como 40 minutos aproximadamente. ¿Qué? Y entonces ahí es como, no sé qué tiene el caminar que me hace irme, no voy como distraído, o sea, nunca me he pasado un semáforo en rojo, pero sí voy como pensando cosillas así. Y me he dado cuenta que trabajando así, el verlo como diferentes perspectivas y repasarlo las cosas, me llega a dar como respuestas y me las ha dado en todo. O sea, me las ha dado, por ejemplo, tengo un tiempo escribiendo, digamos, pseudo poesía. Me las ha dado allí, me ha dado rimas interesantes. Me lo ha dado también en conflictos personales, ¿no? En cuanto a cómo me relaciono con mi familia y mis amigos. Y también me ha dado respuestas últimamente en cómo abordar temas en clase, ¿no? Entonces me hace muy curioso cómo cada quien va teniendo como sus rituales. Digo, los pueden tomar si creen que les puede servir. Lo que mencionó Josué, lo que mencioné yo. Digo, es importante tener como esos espacios para ser consciente de que necesitas inspiración para hacer cualquier cosa, ¿no? En ese sentido. No sé, se me hace curioso. Últimamente es algo como que tengo muy en la cabeza. Ya, sí. Sí, luego, por ejemplo, correr. Digo, algo Correr, me ajá. empieza a abrumar y aunque no sea como tal algo que tenga que traducir en imagen, salgo a correr y sí, de repente, no sé, funciona muy chistoso. Ves a alguien y te detona cosas, ¿no? O ves un auto, un animal, una plantita, como decía alguien ahí de sus inspiraciones y te detona pensar en otras cosas, ¿no? Y creo que un poquito soltar eh, lo que te incomoda y darle entrada a otras ideas hace ahí que se mueva todo en tu cabeza y todo se solucione. Ya que sabemos un poquito cuál es tu concepción del arte, del trabajo y de tu proceso de inspiración, hay una cosa Ajá. específica de la que me gustaría que platicaras para que quede registrado por otro medio, porque sé que lo tienes también en tus historias destacadas de Instagram. Sí, así de Ok. detective soy yo. Ok. La piñata que hiciste el año pasado, que ganó el tercer Ok. lugar en el concurso, no sé cómo se llama, el concurso de piñatas nacionales. ¿Cómo se llama? Va a empezar. Es el concurso de piñatas del Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. Ese. Sí. Contexto. El Ajá. señor aquí presente Josué el año pasado participó y se llevó el tercer lugar a nivel nacional. O sea, dense cuenta con quién están tratando, por favor. Y quiero que nos platiques, digo, voy a dejar en el cacho del futuro. Está trabajando en postproducción y deja los links de tu Instagram para que chequen las historias destacadas y vean todo por lo que tuviste que pasar. Pero quiero que nos platiques un poquito como, ¿qué tal? ¿Qué pasó con esa piñata? Hay una imagen ahorita puesta en postproducción. Ok, wow. El cacho del futuro es muy movido. Me cae bien. Muy bien. Pues, perdón, me desconecté un poco, no supe por dónde empezar.
Ah, cada año acá en León estuve participando en la Casa de la Cultura, en el concurso anual de piñatas. Desde que era muy chico, mi mamá nos llevó ahí a participar porque ella tiene la culpa de que yo sea muy mitotero en muchas cosas. Entonces, pues no sé, se convirtió en algo muy bonito en lo que yo podía también crear, ¿no? Y ya por la prepa retomé el tema de estar participando ahí año con año con amigos. Y bueno, se volvió un ritual que, pues, que me obliga a crear, ¿no? A generar una nueva imagen sobre algo. Y esta vez, el año antepasado, que intenté participar, acá tuve un problema con mi piñata y se rompió y total, que hice mi drama, porque también soy una persona muy dramática. Y entonces eso me llevó pues a buscar en otro lado y se apareció fortuitamente la convocatoria de las piñatas en Ciudad de México. Y bueno, para ese año ya no pude participar porque era muy tarde, pero el pasado me puse ahí la meta de, pues, de salirme de mi zona de confort y lanzarme a Ciudad de México, que además es uno de mis lugares favoritos en el planeta. Digo, conozco muy pocos, pero hasta ahora es uno de mis sitios favoritos. Y no conocía el Museo de Arte Popular y es una cosa preciosa. Tiene una cantidad impresionante de, pues, de representaciones artesanales sobre mucho y bueno, es brutal. Total, que para participar allá empecé pues conceptualizando. Siempre me doy un poquito un rato como para decir, pensar en qué voy a hablar, ¿no? ¿Qué es lo que... Sobre todo en este tipo de cosas que son muy específicas y muy objetuales, digo, ¿qué quiero hacer? ¿No? ¿Qué quiero representar? Y normalmente hablo de algo que me gusta, con lo que ya estoy metido y no sé, que representa algo, alguna parte de mi vida. Entonces amo comer. La comida para mí es la cosa más deliciosa de la humanidad. O sea, dormir y comer es como, sí, por favor, gracias. Empiezas a Entonces, deducir entonces que por eso tiene los elotes. sí, justo. Empezó de una idea muy tonta porque de entre toda la comida, mi favorito es comer cosas con masa. La masa es la divinidad en sí. Entonces, empecé pensando en tortillas. Dije, ¿cómo integro tortillas a una idea para una piñata? Dije, no me está dando algo por aquí, lo voy a descartar. Porque además hay mucha producción artística basada en tortillas. Hay artistas que usan tortillas como tal y bla, bla, bla. Pero bueno, no me estaba dando, entonces me fui un poquito un paso atrás y dije, bueno, hablemos de maíz. Y pues ahí se desencadena otra serie de cosas y el maíz me llevó a pensar en esta eh, leyenda que habla de la creación del hombre a partir del maíz, ¿no? En esta onda, esta perspectiva y cosmogonía mexicana de que venimos del maíz y que estamos hechos de como tal de masa. Dije, bueno, hablemos de eso. Llegué a Centeotl, que es la divinidad masculina y femenina al mismo tiempo del maíz, ¿no? Es como la deidad de esto. Y ya, a partir de ahí empecé a desarrollar visualmente el tema de la piñata, decidí utilizar un rostro que representara esta deidad, eh, integrar mazorcas y tal, y pues ya, de ahí se empezó pues a desencadenar todos los elementos que utilicé en esta piñata. Y me fui a Ciudad de México, yo con mi idea romántica de sí, la voy a romper y voy a Ciudad de México porque mi idea es genial y original y la cantidad de personas que participan es brutal en comparación con la que se ha estado participando ya últimamente aquí en León. Allá fueron, este año se inscribieron 280 y tantas piñatas.
a nivel nacional de artesanos de todo el país y bueno, llego en el solo día de la entrega, la cantidad de cosas que estaban ahí formadas para registrarse estaba brutal. Todos muy, muy padres técnicamente, colores que jamás había pensado en la vida, todo muy, 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 muy cool. Y bueno, me regresé a León diciendo, bueno, pues me fui a pasear a Ciudad de México, estuvo bien, dejé mi piñata, pero pues listo, ¿no? Y pum, ¿cuál fue mi sorpresa? Que quedé en tercer lugar. Me avisaron unos días antes que recibí una llamada del museo y me dijeron, necesitamos que vengas con tu identificación, ganaste algo, no te vamos a decir qué, pero para que vengas preparado. Y Dios, me emocioné brutalmente porque además de los primeros lugares hay 10 menciones honoríficas. Entonces dije, bueno, ya llegar a una mención en un concurso de este tamaño, para mí es como suficiente, ¿no? Y ya, mi hermana me acompañó el día de la premiación en Ciudad de México, todas las propuestas están muy, muy lindas y empezaron a hablar de las menciones y dije, bueno, pues ya, a ver a qué hora dicen mi nombre. Terminan las menciones y yo estaba que me caía, dije, neta, gané un lugar y pues sí, ya, tercer lugar, José Velasco y con la piñata de Centeotl. Y pues sí, fue muy emocionante para mí porque este tema de las piñatas está muy conectado con mi mamá y mi mamá falleció hace un año y algo más. Entonces, perdón, me pongo tiquis. El hecho de que haya podido hacer algo que mi mamá me inculcó y que haya llegado como a ese punto fue una cosa personalmente muy grata, ¿no? Pues sí, me llenó muchísimo, como que haya dejado su semilla, ¿sabes? Como esta onda de... Ella en algún momento me inculcó que esto podía ser una cosa muy linda y que como tradición es muy nutritiva y llegar como a tener este eco fue muy importante para mí. Ah, no te preocupes, solo digo que está muy bonito, que me conmovió mucho la historia y que seguramente la voy a poner en un reel o algo así. Oh. Ya. Oye, y entonces el Sí. concurso de aquí, digo, para quien, digo, luego he notado que entre artistas y gente muy creativa, les es difícil como Ya, muchas encontrar, gracias. les es difícil encontrar como cómo inscribirse a estos concursos. El concurso de aquí de piñatas de la ciudad, ¿quién lo organiza? El de aquí es de la Casa de la Cultura, Diego Rivera, es parte del Instituto Cultural y cada año lanza la convocatoria y ahorita ya el tiempo es como de 2 semanas, 1 o 2 semanas, no recuerdo. Lanzan la convocatoria, llegas y la inscribes y la premiación es 1 o 2 semanas después de que se hace esto. Ahí en la Casa de la Cultura Diego Rivera. ¿Y cualquiera se puede inscribir, digo, o les piden como un currículum de que hayan estudiado algo? No, está abierto al público en general y de hecho hay categorías, hay para niños, para jóvenes y para adultos. Entonces está totalmente abierto al público. Muy bien. Bueno, José, un poco para ir cerrando la conversación y en lo que se arregla este problema que tenemos de desfaz de audio, quiero hacer mención de un último como tópico. Yo he visto que tú usas, al menos en tus redes Ok. sociales, lo que es el lenguaje inclusivo, ¿no? Que es por ejemplo, el decir en lugar de amigos o amigas, amigues, ¿no? Eh, Digo, se entiende sobre todo que este esfuerzo del lenguaje inclusivo es pues para no sacar de la conversación a ningún tipo de minoría social, ¿no? En ese sentido. Yo quería preguntarte un poquito sobre Sí. por qué lo haces, desde cuándo, que si te ha dado como algún tipo de resultado y qué opinas, ¿no? Sobre todo, que es lo que me parece más importante, sobre la gente que es como tan tajante en el no usen el lenguaje así, ¿no? Que a mí me parece como muy cascarrabias en ese sentido, pero vaya, yo daré al final mi opinión, pero ¿cómo lo has abordado en tu vida Claro. diaria? Ya. Pues fue a partir de tener justo contacto con personas no binarias. Entonces,
Creo que cortar la posibilidad, como lo dices, tan tajante, habla de, pues, de personas que están en una cierta burbuja y en un cierto privilegio y no, pues no tienen esta apertura porque no están en contacto. Entonces, yo trato de usarlo, también me falla muchas veces. De repente digo, ay, estoy usando otra vez los mismos arquetipos de los que intentamos deshacernos. Digo, mis pronombres son masculinos y no tengo ningún problema con si de repente alguien habla en femenino conmigo, como lo tuve en algún tiempo. Pero sí me gusta pues la apertura. Al final creo que el lenguaje no es una cosa estática, ¿no? De ser así, ahora mismo seguiríamos diciendo cosas como vosotros y tal, ¿no? O sea, al final creo que se mezclan muchas cosas, ¿no? Como no quisiera ponerme tan político, Claro. pero hay muchos factores que de repente se van mezclando por ahí. Un poco las fobias contra el espectro LGBTQ+, van entrando por ahí, más que una genuina necesidad del, de la pureza del lenguaje, ¿no? Porque de repente me ha tocado ahí que gente cercana que comparte videos como de la Real Academia de la Lengua dice que esto está mal porque tal y tal. Y dices, ok, te preocupa el lenguaje, pero luego dices cosas como like, o sea, hablar tan solo de like es ya estar metiendo otro idioma, ¿no? Entonces, en realidad no estás preocupado por la pureza del lenguaje, ¿no? Porque dices, skincare, o dices, mezclando en español, vaya, o sea, como de, ahorita vengo, voy a hacerme mi rutina de skincare. Es como de, ok, tu pureza del lenguaje tendría que hacerte decir, voy a hacer mi rutina de cuidado facial o de cuidado de la piel o tal, ¿no? Y entonces aceptamos tener estas otras variantes en nuestro lenguaje, pero hablar con la E es imposible, ¿no? Y entonces habla de pues un cierto rechazo más hacia el espectro y a las posibilidades de la libertad que a una preocupación genuina por el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje cambia todo el tiempo, el lenguaje es imagen, el lenguaje es palabras, es texto, es música. Y estar cerrados, tengo un problema especial con estar cerrados, con la gente que dice, esta música es válida, esta otra no, esta forma de arte es válida, esta otra no, esta forma de hablar es válida y esta otra no. Es como, de verdad, el mundo es tan rico como para decir, Y casi siempre esto vale y esto la gente no. como que se va blanco y negro y es como, güey, tienes 1 millón de grises de por medio que puedes usar y que son más interesantes. Absolutamente. Sí, sí, sí. Entonces, volviendo un poco al tema de la E, tengo amigues que son no binarias, entonces para mí es importante que se sientan considerados y representados, representades, lo que te digo, que se sientan ahí, pues que son parte de, y no sé, pensar en que el lenguaje debe ser puro es un poquito más a partir de esto que te digo, pues de tener miedo y de tener cierto odio a todas estas, a este abanico, ¿no? Tan grande. Y yo concuerdo completamente, ¿no? Digo, al final, digo, yo siempre he sido como muy cínico en ese sentido y sí lo puedo decir como lo siento, se me hace una sangronada eso de que el lenguaje puro o el lenguaje completamente correcto. De hecho, lo que yo les intento de decir a mis Sí, alumnos de algún modo es, a ver, la RAE, ¿no? Porque siempre sacan a la RAE. A ver, para empezar, la RAE dice idioteces como la danza es el acto de danzar. Y es como, güey, o sea, ¿para qué? ¿No? Eso que no me dijo nada. Luego les digo, a ver, esa es una. Otra, un sí, argumento de supuesta autoridad.
pues no es válido, ¿no? En ningún ámbito, ni en el político, ni en el social, ni en el del lenguaje, ni nada. Y yo siempre les digo esta mención, les digo, a ver, el lenguaje es algo que nos inventamos para comunicarnos. En ese sentido nos tiene que servir o nos tiene que funcionar. Entonces, sí creo que es muy importante empezar a abrir esta opción del lenguaje inclusivo, en tanto que el propósito de fondo es el hacer que todas las personas se sientan incluidas en el discurso que estamos dando, ¿no? Digo, yo no me he propuesto el usarlo, el agregar la E a cómo me dirijo, ¿no? En amigas, por ejemplo. No lo he hecho, pero sí que siento la responsabilidad como simple ser humano y ahora más como profesor, sobre todo esas nuevas generaciones, en el cuando menos tener la delicadeza de abrir el diálogo y acercarme y decir, bueno, si tú no te sientes representado con la forma en la que estoy hablando, dímelo con completa confianza y buscamos la forma, ¿no? Al final ya creo que es lo importante, ¿no? Tener en cuenta que el lenguaje nos tiene que servir, no es algo que tenga que ser perfecto y hay que abrir esos canales de comunicación con las personas para que todos terminen sintiéndose integrados, ¿no? No es solamente en cuestiones como de género, ¿no? O sea, por ejemplo, también se me hizo muy interesante, vi por ahí en la semana, como un libro de texto, no sé si era de la SEP de México o algo así, pero que venía el uso de palabras como aiga o dijiste o viniste, ¿no? Y el texto me pareció muy prudente que no hacía la distinción entre esta es una forma correcta de decirlo y esta es una forma incorrecta, sino que decía que genuinamente en ciertos círculos o en ciertos sectores de población era una forma en la que se acostumbraba a hablar y al final del día pues eso era funcional, ¿no? O sea, eso permitía que el lenguaje que nos permitiéramos comunicar. Entonces me hace como muy interesante como ver estos nuevos como giros en torno al lenguaje, que ya no es una forma correcta o una forma incorrecta, ¿no? Sino una forma en la que nos signifique el lenguaje inclusivo que nos incluya a todos o en estas otras cuestiones el simple hecho de que sea funcional, ¿no? A mí la verdad es que se me hace como muy interesante. Digo, hay un montón de teorías después sobre filosofía del lenguaje, las que nunca me he metido, pero sí es un área como que quiero como abordar el próximo año. Hoy no. Súper. Sí, pues justo tener la apertura y acabas de decir algo que es importante, que nos signifique. El lenguaje es una herramienta, no una cosa sagrada, intocable, que está ahí estática, ¿no? Esto como de elegiste y tal, son al final formas en las que existen, ¿no? Y aunque podemos hablar como de, ok, voy a escribir una tesis y voy a tener un cierto lenguaje, es como de, ok, funciona para esta área, pero eso no quiere decir que no pueda funcionar, que exista esta otra forma de comunicarnos, ¿no? Luego está muy chistoso todos los chistes que se hacen al respecto, ¿no? Como de, oye, pero si yo quiero sopa y hablando de ser inclusivos tengo que decir sope, Sope y es es... como de no, porque estamos hablando de pronombres personales. Si en Sí. tu defensa del lenguaje puro no sabes qué son los pronombres personales, Ya estamos mal ahí. es otra onda, ¿no? Como, o decimos, sí, o decimos cosas como bien bonito, y al final bien no es un adverbio de cantidad, ¿no? Técnicamente también está mal decir bien bonito. Es muy bonito si nos ponemos tiquis, ¿no? Entonces sí, se mezclan ahí cosas muy extrañas y la RAE es la cosa más eh, extinta. Ahí es ya un fósil muy importante. Bien, José. Ya nada más para despedirnos porque ya te he ocupado más tiempo del que habíamos pactado. Hay una sección en el programa que siempre No, está usamos bien. de algún modo para despedir el capítulo, que se llama, y la inauguramos, es la Ok. pregunta del nada, en donde arrojo una pregunta random que puede o no tener que ver con el tema que hemos tratado, y la intención es intentar abordarla, ¿no? Ok. Ahorita se me ha ocurrido la pregunta de si Ok. pudieras ser un color, ¿cuál serías? ¿O cuál crees que es el color quizás que más te representa? Uy, esa es complicada. Ah,
No sé, ahorita te decía al principio que mi color trauma es el amarillo, pero mi color favorito oficial es el verde, pero ¿Qué tipo de el verde? color que en realidad es... El verde me gusta porque tiene una gama muy amplia que me agrada visualmente. Entonces no tengo una predilección Ok. por el verde, pero uso mucho rosa. Entonces, no sé, mi respuesta oficial será que soy rosa. Yo creo que soy rosa. Si me hubieras preguntado a mí con qué color te identificaría, también hubiera dicho rosa, ¿eh? Un rosa pastel. ¿Sí? Y como que das Ok. muchas... Y lo Venga. interesante también es el por qué, ¿no? Digo, a mí porque el rosa pastel me da como mucho esa vibra de... Como de tranquilidad, como de relax, pero no tanto, pero no sé, está como esa combinación extraña entre relajación, pero versatilidad, no sé, como que eso me transmites a mí y ese es un color que me transmite mucho eso. Ya, qué cool. Mira, ¿tú qué color serías si te lo dijera? Ahora va al revés, ahora tú primero dime qué color sería yo. Ok, yo creo que tú, con lo poco que llevamos, serías una onda verde olivo. ¿Por qué? Pues el verde olivo es ah, muy fácil de... Muy amistoso. El verde olivo es muy amistoso. Ese será mi argumento. Sí. Ok, fíjate que de hecho es curioso porque hace unas semanas, 2 semanas, le comenté a alguien que una de mis tareas pendientes para estas vacaciones de Semana Santa, que bueno, esto se está grabando el 1 de abril, no sé cuándo se transmita, pero se está grabando el 1 de abril. Y es vacaciones de Semana Santa, ¿no? Ok. Le comenté a alguien que una de mis tareas pendientes para Semana Santa es pintarme las uñas, porque nunca me las he pintado y tengo como esa curiosidad de hacerlo. Pero estaba como debatiendo mucho en qué color me debería pintar las uñas, ¿no? El primero que se me vino a la cabeza fue negro y dije no, porque se me hace muy darks. Y dije no va como tanto conmigo. Y entonces estaba preguntando, ¿no? Como qué color estaría bien. Y una persona me dijo, creo que por la vibra que transmites y el color o el tipo de ropa que sueles usar, creo que un verde olivo te vendría muy bien. Entonces es curioso cómo la gente sí nos va relacionando con un mismo color. Y de estoy de acuerdo. O sea, el verde olivo es un color que me gusta mucho. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo con que me relacionen con ese color. No sé si voy a encontrar un Qué cool. esmalte adecuado en esta Semana Santa, pero es mi tarea. Es lo único que tengo que hacer en Semana Santa. Súper. Súper, me encanta. Pues sí, mira, ya tenemos ahí dos referentes que eres verde olivo. Pero tú, ¿cómo te ves? ¿Cuál es el color con el que tú te verías? Pues es que estoy de acuerdo. O sea, me gusta el verde olivo. Estoy de ¿Sí? acuerdo. Sí, es un color como que muy Ok. natural. Es como... Se me hace que se puede combinar con muchas cosas. De hecho, yo intenté pintar mi cuarto verde olivo. O sea, es un color que sí me gusta. Muchas de mis camisetas son verde olivo. Entonces es como, ok. Tengo un sombrero verde olivo. Entonces es como, ok. Ya. Por algo va apareciendo el color, ¿no? Mira. Ya, súper. Sí, se hace presente. Exactamente. Y pues, estimado Josué, estaríamos con esto terminando este capítulo del podcast de Todo y de Nada, el podcast que no tiene que ser su podcast favorito. Siempre me ha gustado considerar que esto es un espacio hasta cierto punto terapéutico, así que si sientes que te faltó decir algo o tienes la necesidad de expresar algo, este es el momento adecuado. Oh Dios, pues no, más bien siento que hablé demasiado y que esto de discutir sobre arte y tal da para muchos lados, ¿no? Y ya si metemos lo último sobre género, roles sociales, bueno, nos podemos pasar las horas. Así que, pues nada, muchísimas gracias por acercarte, por estar ahí pendiente. Me sorprendió algo que me gusta mucho de estar en este asunto es que luego conecto con gente que me dice, ay, te sigo. Y me emociona no desde la onda de, oh, por Dios, la gente me sigue. Más bien como de, qué cool que lo que estoy haciendo pueda conectar con alguien
totalmente random que está en otra área, entonces pues me emociona que eso haya sucedido también contigo, que bueno, al final la filosofía no es tan ajena al arte, pero sí estamos como en planos distintos de vida y eso está muy chido. Conectar desde ahí está muy cool, así que muchísimas gracias. Sí, definitivamente puedes tomarlo como un hecho de que tu trabajo está rindiendo frutos, ¿no? O sea, sí. Digo, claramente no eres una persona como vanidosa o en el sentido de ser como arrogante, pero pues yo digo que te lo permitas poquito, porque sí, digo, no estoy para decirlo, pero sí he platicado con otras personas y luego encontramos, ay, mira, los dos seguimos a José Velázquez y es como, hace cosas muy interesantes también. Entonces, ya saben que las redes sociales están aquí abajo en la descripción y aparecieron en la pantalla y el Cacho del Futuro trabaja mucho, ¿ok? Entonces, ahí para que vayan a ver la historia de la piñata también en sus destacadas. Entonces, pues nada, esto es el mundo del internet, ya saben cómo funciona, tienen que darle me gusta, comentar, compartir y todo ese tipo de cosas que se hacen y ya, ¿no? Ya. Y a partir de lo que digamos en este momento, José, ya no será grabado.